Hermanos, le damos infinitas gracias a Dios por la bendición de ver este nuevo día. Y de antemano quiero darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan ya a partir de este momento. Estamos celebrando el día más importante de toda la historia, aquel en el cual Cristo resucitó de una vez y para siempre, para no volver a morir. Y tal como comenzábamos ayer este pequeño estudio, ayer en la noche a las 7:30, hoy queremos hablar de la otra parte, porque ayer era en la hora de la prueba, de la agonía al martirio y al dolor. Y de nuevo nos vamos a ir allí a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, y le voy a suplicar a mi hermana Susi, por favor, que nos ayude con la lectura de esta preciosa porción. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Y mi amado amigo, si usted tiene una Biblia a la mano, le suplico por favor que la busque conmigo para leer este pasaje. Y luego, al terminar mi hermana Susi, inmediatamente el versículo 11, arrancamos con una oración y hasta que terminemos el estudio y el tiempo nos alcance también. Muy bien, hermana Susi. Amén, un gusto enorme estar con cada uno de ustedes en este su programa que dice la Biblia en este domingo 1 de abril del año 2018, un día de victoria, un día de bendición que nuestro Padre nos regala. Los invito a que leamos la Biblia en Filipenses 2, del 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, Del versículo 5 en adelante. Del 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, te damos infinitas gracias por esta preciosa mañana, hoy que celebramos que Cristo resucitó. Gracias, Señor, porque tu victoria tanto en la cruz del Calvario como en la tumba fue eterna, es eterna, Señor. Gracias porque por ese sacrificio hoy podemos estar delante de ti. Podemos ser llamados hijos tuyos, no por mérito propio, sino por los méritos de tu Hijo en la cruz del Calvario. Dirígenos en esta pequeña meditación en esta mañana. Te damos infinitas gracias por la bendición que nos das de estar aquí en esta radio. Oramos, Señor, por esta radio, por el diario acontecer en ella, que todos los que participamos de una u otra manera, Señor, que podamos ser instrumento de bendición para todos los que nos escuchan. Pongo en tus manos principalmente a mi hermano Nelson Canales, con su esposa, sus hijos, su trabajo, Señor. Levántalo en el nombre de Jesús. Te suplico por mi hermana Susi, su madrecita, hermana Dorita, en el nombre de Jesús. Glorifícate en ella, Señor, así como en la vida de cada uno de aquellos que puedan estar atravesando el día de hoy, oh Padre, cualquier tipo de situación, sea de salud, sea económica, necesidad de trabajo, necesidad de consuelo, necesidad de liberación de cualquier tipo de situación, oh Padre, que está afectando sus vidas. Que en este día podamos comprobar que tú eres el Dios que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Gracias te damos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Disculpen, voy a hablar por un par de segundos en inglés. My dear Charlie Matthews, welcome to this place right now. May the Lord bless you and everything you do today. We are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. And I hope you're going to have a wonderful time with your family and with people in church. Perdone, le saludaba a un hermano Charlie Matthews en los Estados Unidos, que ha tenido la gentileza de sintonizarnos. Yo sé que, I know that you're learning Spanish, Charlie. Yo sé que él está aprendiendo español, y Charlie es
un buen creyente, un tremendo creyente que está por entrar al fútbol profesional, al fútbol americano profesional, y tuve la bendición de conocerles algunos años y pues qué sorpresa poderle ver aquí. Hermano, el día de ayer, en una pequeña meditación que yo daba a través de Facebook, hablábamos de esos momentos tan duros, de esa agonía por la que pasó nuestro Rey y Señor allá en el huerto de Getsemaní. Y hermano, el saber que en unos momentos Él iba a ser sometido a los peores vejámenes, la peor vergüenza, hasta que el libro de Lucas nos dice en el capítulo 22, que la gente estaba extasiada contemplando aquel espectáculo. Habían de hecho de Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, un espectáculo vulgar, con torturas de parte de los romanos que eran sumamente crueles. Y el podernos imaginar al leer en la Escritura esos pasajes de todo lo que le hicieron, y usted puede contemplar esa película tan famosa que es una remembranza de los últimos momentos de Cristo aquí en la tierra. No puedo menos que derramar lágrimas y sentir pena, vergüenza y tristeza en mi corazón, saber que en el momento que Cristo estaba siendo clavado en la cruz del Calvario, todos mis pecados por los que yo merecía morir, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Piense por un momento que todas nuestras faltas, todas nuestras blasfemias, todas nuestras mentiras, todos nuestros engaños, todas nuestras traiciones, todo nuestro vicio, la inmoralidad, lo que sea en cada caso, aún sin nosotros merecerlo, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario y estuvo dispuesto a someterse a eso incondicionalmente, solo por amor. Y Cristo le dijo a sus discípulos en la última noche: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo muere. Y Satanás pensó que había ganado la batalla, exponiéndole el vituperio, a la deshonra, a la injuria. Pero lo que no sabía Satanás es que Cristo, que como cordero sin mancha había sido ya previamente preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo, en ese momento Cristo estaba por obtener la primera victoria de una victoria integral que fue sellada con su resurrección. Porque en su muerte en la cruz del Calvario, Cristo derrota de una vez y para siempre el poder del pecado. No hay absolutamente ni un solo pecado que no haya quedado cubierto por el sacrificio, por la sangre de Cristo. Por eso es que es ilógico que haya personas que quieran hacer méritos para ganar el favor y el perdón de Dios. Llámele usted penitencia, llámele usted promesa. Y algo que veía yo hoy en la mañana que me causó tristeza, vergüenza y preocupación, es que en México, como en otras partes de otros países de Latinoamérica, ya hay la imagen de la Santa Muerte. Y una bruja hacía un reportaje hoy, lo veía yo el video en internet. Esta bruja tiene un centro de brujería en realidad, ella le llama de intercesión espiritual, donde llega gente de los Estados Unidos, de México, de aquí de Centroamérica, a pedirle milagros. Y aparentemente ella sale efectuando un par de exorcismos, pero y no crea que eran 2 o 3 personas, la fila de personas esperando entrar a ese lugar era larguísima. El ser humano, al no poder ver llenas sus expectativas, al no ver satisfecha su codicia, tiene que apelar a los recursos del diablo. Y es tan sutil Satanás que con toda facilidad, mediando una cantidad de dinero, tiene una víctima más en la bolsa. Espero que entre esos no haya personas que se profesan hijos de Dios o cristianos incluso,
porque es triste, como le digo, y es vergonzoso, amado hermano. Eso es precisamente lo que Cristo conquistó de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. El poder del pecado. Que no hubiese pecado, que no le entregáramos nosotros a Cristo, que Él no hubiera cubierto con su sangre en la cruz del Calvario. Y como estuvo dispuesto a someterse a ese suplicio, dice el versículo 9, estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora usted puede entender, y yo revisaba ayer en la noche y hoy en la madrugada, de qué trataba todo el discurso de los apóstoles en el libro de los Hechos y la enseñanza de Pablo, de Pedro, incluso la misma enseñanza de Juan, que dice que la esperanza de la venida de Cristo debe purificarnos, debe de desafiarnos a vivir una vida limpia delante de Dios, con una conciencia limpia delante de los hombres. Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, literalmente dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y dice el versículo 10 de Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Curios, el Amo, el Pantocrator, el Todopoderoso del que habla el libro de Apocalipsis, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me llamaba la atención en esta madrugada que al leer el libro de los Hechos podemos ver que uno solamente era el discurso con el que saturan prácticamente gran parte de todo el libro en Lucas, comenzando incluso desde el capítulo 2. Pero ¿sabe usted que lo que los discípulos hicieron fue sencillamente cumplir con la comisión que Cristo les dejó? Porque allá en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 46, dice lo siguiente: Cristo venía con aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, y casi al terminar el viaje ya en 24:44, dice de la siguiente manera: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Fíjese, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Desde el Pentateuco, ya en el Cordero Pascual está tipificado el sacrificio de Cristo. En el sumo sacerdote está tipificado el sumo sacerdocio de Cristo. En el Cordero sin defecto en el Antiguo Testamento está representado el Cordero perfecto que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Ya desde ahí, por eso dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, era la Biblia hebrea. Recuerde que la Biblia hebrea solo cubría el Antiguo Testamento. Entonces, tanto la ley como los profetas, tanto los profetas mayores y los menores, y los salmos, hay tantos salmos mesiánicos que en determinado momento nos hablan tanto de la primera como de la segunda venida. Y continúa Cristo en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así otra vez fue necesario que el Cristo padeciese, y aquí añade algo más, y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Tan impactante fue esto que precisamente en el discurso de Pentecostés, que es una de las apologías más sencillas pero más poderosas que podemos encontrar en el libro de los Hechos, luego que los creyentes, que eran aproximadamente 120, ahí estaba la María, la madre de Jesús, y muchos otros hermanos, usted lo puede leer en el capítulo 1,
Dice en el capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, y comienza hablando de Jesús, su vida. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿De qué trató todo el testimonio de los apóstoles en el libro de los Hechos? 1. La persona de Cristo. 2. Su sacrificio, versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Óigame, a Cristo no lo agarraron los judíos, a Cristo no lo mataron los romanos. Cristo dijo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que Él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, pero como dijo en Lucas capítulo 24, en el versículo 44, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él. Y aquí le puedo decir algo. El propósito de Dios en su vida y en la mía se va a cumplir no a la manera suya, no a la manera nuestra, se va a cumplir a la manera de Dios. Recuerde que allí en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, Pablo nos ha dejado esa declaración poderosa que dice: estando persuadido, estando convencido de esto, que si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios redimido, rescatado de la condenación eterna por la sangre de Jesucristo, la buena obra que Dios ha comenzado en usted la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día en que sea glorificado por Cristo. Y le va a completar de una de dos maneras, o por las buenas o por las malas. Pero si usted y yo verdaderamente somos hijos de Dios, Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, dice en primer lugar: las ovejas que me dio mi Padre, mías son y nadie las arrebatará de mi mano. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios y usted está convencido de eso, quiero que sepa que no importa cuál sea la situación por la que pueda atravesar, su vida está en las manos de Cristo. Y dice en el versículo 29, las ovejas que me dio mi Padre son mías y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos cubiertos no solamente por el sacrificio de Cristo, sino por la soberanía de Dios también. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?, dijo el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 8, de los versículos 39. Tribulación, o angustia, o persecución, o peligro, o espada. Usted puede leerlo. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, antes, ¿sobre qué cosas? La tribulación, la aflicción, la enfermedad terminal, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro de muerte o la espada, dice el apóstol Pablo. Antes, quiero que sepa que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Cuanto menos tardemos en someternos a la soberanía y al señorío de Cristo, menos vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Hoy celebramos que Cristo resucitó. ¿Por qué no celebrar que Él es el Señor de nuestra vida? Mucha gente solo se conforma con confesarla como su Salvador. Pero Cristo no vino para ser solamente el Salvador de algunos pocos. Cristo quiere ser el Señor de su vida y en la mía, el amo, el dueño. Y le recuerdo una cosa. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, que siendo esclavos del pecado, Dios nos rescató y nos hizo siervos de Dios. Y que mientras estamos en esta vida, aquí lo tengo cerca, en Romanos capítulo 6 dice: y habiendo sido libertados del pecado, en primer lugar, vinisteis a ser siervos de la justicia. Doulos, el siervo voluntario que voluntariamente tomaba la decisión de someterse y quedarse viviendo para siempre en la casa de su amo, porque estaba rodeado de todo el cuidado, de toda la bendición, de toda la provisión que necesitaba. Esto es tomado de una figura del Antiguo Testamento y dice que nosotros somos hechos siervos de la justicia, de lo santo, de lo recto, de lo puro, de lo honesto. Pero me llama la atención que aquí en el versículo
22 dice lo siguiente también: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Por eso es que le ruego y le suplico, por favor, respeto con todo, con todo el respeto que usted me merece. La salvación no depende de repetir una oración de fe, porque eso no está en toda la Escritura. Eso es algo que los hombres inventaron para buscar cómo meter gente en la iglesia. Pero si el llamamiento a la salvación al que usted y yo nos hemos visto expuesto no lleva implícito, directa y radicalmente un llamado al arrepentimiento de nuestra antigua manera de vivir, una confesión sincera y honesta de nuestros pecados y una rendición de nuestra vida, no sirve de nada. Y usted lo puede encontrar que ese es el argumento de Pablo en todas sus epístolas en el Nuevo Testamento. Libertados del pecado, venimos a ser siervos de Dios por decisión propia, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 8, que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, amado hermano. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos rescatados de la condenación eterna, no con la sangre de machos cabríos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Insultamos el sacrificio de Cristo cuando usted y yo, que nos decimos hijos de Dios, echamos mano bien de los placeres del pecado o de la inmoralidad de este mundo. No estamos supuestos a vivir de esa manera si reconocemos el día de hoy que somos hijos de Dios. Pero volvamos a Hechos capítulo 2. Este era el argumento que ellos predicaban. Cristo murió. Por voluntad propia se entregó al madero. Y después habla de la resurrección en el versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Y aquí viene una de las razones de más peso para nuestra salvación, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener a Cristo en la cruz del Calvario. En Oseas, en el capítulo 13, versículo 14, dice de la siguiente manera, y esta es una profecía que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. De la mano del Seol los redimiré, dice Oseas, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿A qué está haciendo referencia Pablo en 1 Corintios 15, versículo 54, a esto que le acabo de decir? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, de la gloria de Cristo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh muerte, yo seré tu muerte. La compasión será escondida de mi vista, dijo el Señor Jesucristo, porque en Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice el autor de Hebreos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Oh muerte, dijo Cristo en la eternidad, yo seré tu muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el dominio, el gobierno de la muerte, esto es, al diablo. De tal manera que Cristo en la cruz del Calvario derrotó de una vez y para siempre el poder del pecado, y con la resurrección derrota de una vez y para siempre el poder de la muerte. Por eso es que un verdadero hijo de Dios, si usted lo comparte conmigo, no puede tenerle temor a la muerte. Al contrario, si llegásemos a perder la vida bajo cualquier circunstancia, no tenemos por qué temer de lo que pase. Vamos directamente a la presencia de Dios. No temáis, dijo Cristo, a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada al alma. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y echarlos en el infierno. Nuestra vida física es parte del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero nuestra vida espiritual
nuestra eternidad ya no la pueden tocar, porque ese depende de la resurrección de Cristo. Volvemos al libro de los Hechos. Fíjese que dice, continúa diciendo el apóstol Pedro en Hechos, en el capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Mira el 31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que el verdadero Hijo de Dios puede dar testimonio de la resurrección de Cristo mediante el testimonio de su vida resucitada. Y eso es un argumento que el apóstol Pablo toma en serio. Porque cuando vamos a Romanos capítulo 6, ahí nos pone, mediante el bautismo, la analogía del nuevo nacimiento del creyente. Celebramos que Cristo ha resucitado el día de hoy. ¿Vivimos en su resurrección? ¿Manifiestan nuestras palabras no solo que creemos, sino que vivimos en la vida resucitada de Cristo? Porque si no es así, hay un problema. Y no un problema de semántica ni de retórica. Hay un problema de eternidad. No hay un problema con Dios ni con la Escritura. Hay un problema con aquella persona que se declara hijo de Dios, pero no abandona su antigua manera de vivir. Dice Pablo en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque ya somos salvos? Y esa frase que yo he atacado vez tras vez y no voy a dejar de hacerlo, esa frase satánica de salvos siempre salvos, eso no está en la Escritura. Eso lo repiten muchos sencillamente o repetimos, no quiero quedarme fuera. Podemos llegar a repetirlo algunos para justificar nuestra mala manera de vivir, nuestro pecado o inmoralidad. Pero Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios me cubra, abunde. De ninguna manera, dice Pablo. Y fíjese bien, porque los que hemos muerto al pecado, y Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, el Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en mi cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo he muerto con Cristo, si he rendido incondicionalmente mi vida a Él, no podemos vivir en el pecado, cualquiera que sea. Porque recuerde, Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice en el versículo 11, para no hacerlo tan largo y hablando, poniendo el fundamento primero el apóstol Pablo de la resurrección de Cristo, dice, así también vosotros, habla de usted y de mí, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, vuestro cuerpo, a Dios como instrumento de justicia. La victoria en la resurrección de Cristo derrotó de una vez y para siempre la muerte. En la cruz, el poder del pecado. De tal manera que no tenemos excusa para no vivir para Dios el día de hoy.
Es más, recuerde que cuando Cristo resucita, dice que hubo una gran cantidad de gente, que también dice que los sepulcros se abrieron y mucha gente los vio por la ciudad. Claro, esa gente volvió a morir. A diferencia de Cristo, que delante de sus discípulos fue llevado en una nube por los ángeles a los cielos, a la presencia de Dios. Volvamos a Hechos, porque a partir del capítulo 2, como yo le decía en adelante, gran parte del discurso de los apóstoles hablaban del arrepentimiento y hablaban de la resurrección. Dice en el capítulo 3, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿De qué debemos dar testimonio nosotros? De la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo y de lo que implica para nosotros cuando hemos rendido nuestra vida a Él, cuando hemos nacido de nuevo. Capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Óigame, si eso es principalmente, y me voy a ir por un momento a 1 Corintios capítulo 15, porque en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante, Pablo pone este argumento que echa por el suelo totalmente las herejías que imperaban en el primer siglo como el día de hoy. Mire, yo digo una cosa, ¿por qué no atacan a Buda? ¿Por qué no atacan a Mahoma? ¿Por qué no atacan a Krishna? ¿Por qué solo atacan a Jesús? ¿Por qué el ataque acérrimo es contra Dios y su palabra? Porque nadie se va a poner a atacar algo que saben que es una mentira. Pero la vida, el mensaje, la muerte y la resurrección de Cristo son hechos históricos, pero con repercusiones eternas. Pablo dice en 15:12 de 1 de Corintios, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La resurrección se considera la piedra angular de la fe cristiana, porque la muerte de Cristo sin la resurrección no pasa de ser la muerte de otro buen líder como cualquiera que ha habido en toda la historia. Porque usted puede ir a la tumba de Mahoma, a la tumba de Krishna, a la tumba de Confucio, a la tumba de cualquier líder que se consideró o se deificó en determinado momento, y la gente se jacta que los restos de Mahoma están en tal parte, que los restos de Mahatma Gandhi están en tal otra. Pero tenemos un problema cuando llegamos a la tumba de Cristo, fíjese, porque esa está vacía. No hay nadie. Por ahí ha habido durante siglos la pugna que la gente sobre el santo sudario, pero hay un dilema ahí, porque ya ahora hay 4 sudarios, aparte del de Turín. Pero Pablo dice aquí, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. No pasó de ser la muerte de un buen profeta. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Aquí estamos perdiendo el tiempo, mejor vámonos a la playa. Vana es nuestra fe, lo que consideramos nuestra convicción. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, vuestra creencia, vuestra convicción en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es vana. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, los que ya murieron antes en Cristo, perecieron. Si en esta vida, y oiga lo que dice el apóstol Pablo de manera irónica, si en esta vida solo esperamos en Cristo, ay Dios mío, somos los más dignos de lástima de todos los hombres.
Pero luego pone Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, primeros frutos de los que durmieron. Es hecho. Pedro dijo, era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible. Cristo probó con su resurrección que es el verdadero Dios y la vida eterna, como lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto y seguido. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Número 1, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Número 2, porque con ello comprueba que es el verdadero Dios. Y dice, la vida eterna. ¿De dónde arranca esto? De lo que dice precisamente allá en su Evangelio. Juan en el capítulo 3, versículo 16. Versículo tan conocido por muchos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no quede sin esperanza, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 18 dice, el que en Él cree, el que confiesa a Jesús, entregando su vida y confesándolo como el Señor y el Salvador de su vida, tiene vida eterna. No, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire lo que dice el 36, el que en Él cree, el que cree en el Hijo, confesándolo como Señor y Salvador, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza la salvación en Cristo, el que se apega más a su religión celosamente, a sus sacramentos, a sus ordenanzas, lo que usted quiera, pero no reconoce que es la sencilla y sola persona de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, la que nos da el regalo de la vida eterna, la seguridad de nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Mire lo que dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, donde va a estar en eterna comunión con el Padre, sino que la ira de Dios está sobre él. El ser humano no se condena eternamente por ser un alcohólico, por ser un drogadicto, por ser un asesino. El ser humano se condena por rechazar la salvación en Cristo. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con todo amor y respeto le voy a decir, no hay absolutamente nadie entre nosotros y Cristo, y entre Cristo y Dios. Y de eso usted puede leerlo en todas las Biblias consideradas católicas y la Biblia de Reina Valera que tengo aquí enfrente. Y présteme atención, y si usted quiere en cualquier Biblia, incluso de la Biblia de los Testigos de Jehová, usted puede buscar 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que establece 3 verdades. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A Jesús por María, lo siento mucho, con todo respeto quiero decirle no. Usted puede ser muy sincero si cree eso, pero está totalmente equivocado. Recuerdo que hace años asistí a una boda en un pueblecito en el Rosario de la Paz, y por hacer competencia con mis amigos, yo venía en mi vehículo y ellos venían en el suyo, pensando yo que conocía la zona. Yo estaba seguro por dónde iba. Me dejo ir por una calle de tierra. Fui a terminar trabado en un potrero. No, yo estaba convencido, yo estaba seguro, yo conocía que iba por el camino correcto, pero fui a terminar en un potrero. No quise seguir a los otros, fíjese. Me las quise llevar de vivo.
Y algunas veces pensamos que el ser humano es más inteligente que Dios, que con toda su liturgia, con todos sus sacramentos, ordenanzas y todos los mandamientos que le ponen encima a la gente, van a obtener el favor o la salvación de Dios. Lo siento mucho. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Eso echa por el suelo totalmente la doctrina de la intercesión por sacerdotes, la doctrina de intercesión por santos, llámese María, llámese quien quiera que sea. Y aquí no estoy lastimando a nadie, aquí le estoy hablando de lo que dice la Biblia. Lo he repetido y lo vuelvo a decir. Si yo muriese equivocado creyendo que la Biblia es la única verdad infalible e inerrante, prefiero morirme que cambiar mi convicción. Porque al fin y al cabo, si yo creo que este libro contiene la verdad y la revelación de Dios, y me muero creyendo en él, al fin y al cabo, usted no ha perdido nada. Si usted cree que su religión, con sus dogmas, sacramentos y todo lo que usted quiera, le va a dar la razón y le va a dar la seguridad de su eternidad, excelente. El asunto es, si estoy equivocado, el único perdido voy a ser yo. Pero, ¿y si tengo razón? Yo mejor me la juego, fíjese, y me quedo con la verdad de Dios. Porque el mismo Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos dice en la primera epístola, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire a lo que va a hacer referencia aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aparte del cristianismo, no hay ninguna, absolutamente ninguna, si podemos llamarlo así, religión, que le dé la seguridad del perdón eterno, la salvación eterna y una nueva naturaleza. Solamente la Escritura. Y le recuerdo que cuando hablamos de religión, lo decía yo hace algunos programas, cuando hablamos de religión lo resumimos todo en una sola palabra: Jesucristo. Porque es el que nos abrió un camino directo a la presencia de Dios. Usted no necesita intercesores de ninguna índole para llegar a la presencia de Dios. Usted necesita, y yo necesitamos doblar nuestras rodillas y caer humillado delante de Dios y pedirle en el nombre de Jesucristo, como Cristo dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Claro, todo lo que esté sometido y esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque Dios no me va a conceder que me dejen abierta la bóveda de un banco para que yo vaya a sacar dinero. Porque Dios no me va a dejar abierta una cantina para que yo vaya a traer todo el alcohol que pueda. Porque Dios no me va a contestar que yo pueda seducir a todas las mujeres que yo quiera. No. Dios me va a contestar todas aquellas peticiones que estén sometidas a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y es buena, agradable y perfecta no porque sea conveniente para mí, es buena, agradable y perfecta porque está sometida a los propósitos eternos de Dios. Pero mire lo que dice Pedro: nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? De que un día veremos a Dios, a Cristo cara a cara, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación. ¿Cuál es esa salvación? La glorificación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. La esperanza es que un día nosotros llegaremos directamente a la presencia de Dios, sea que estemos vivos o sea que estemos muertos. La resurrección de Cristo es importante, amado hermano, porque Él es nuestra esperanza de gloria.
Toda nuestra seguridad no descansa en las cosas y personas de este mundo. Descansa en la verdad irrefutable e infalible que ya no somos de este mundo. Dice el himno, soy del reino celestial. Y Filipenses 3:20 dice, con esto termino, que nuestra ciudadanía, la del creyente, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Habrá un día que seremos revestidos de la gloria de Cristo, de la gloria del Cristo resucitado. ¿Qué nos toca ahora? ¿Celebrar la resurrección de Cristo? Sí, pero celebrarlo de la mejor manera, dedicando nuestra vida a Él, renovando nuestro compromiso de amor para con Él. Cristo vive y a su nombre sea la gloria. Padre, gracias, te damos gracias en esta mañana, porque Cristo resucitó, Señor, y esa es la esperanza más grande que tú nos has dado. Gracias por mis hermanos que han estado pendientes a esta pequeña meditación. Señor, yo te pido por mi hermana Noemí Estrada, por mi hermano y amigo Mauricio Vilanova, Señor, en el nombre de Jesús, respáldalo en su gestión allá donde él está trabajando. Señor, bendice a mi hermano en su familia, su trabajo, sus hijos, los proyectos que él tenga en su corazón. Y a todos y a cada uno de los que van a ver este video, Padre, te suplicamos una bendición. Una vez más pido por mi hermana Dorita, sánala, Señor, glorifícate en su vida. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Recuerde, ya los videos se están subiendo a nuestra página Ministerio Vino Nuevo, Pastor Hugo Medrano. Lo espero el día de mañana a las 9 de la mañana en nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Hasta pronto, que Dios les bendiga.